Cuando en una ocasión se le preguntó a Albert Einstein sobre sus creencias religiosas, éste dijo: "Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe". A partir de ese momento, aquella frase se volvió en una de las más icónicas del famoso científico. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Dios de Spinoza? Baruch de Spinoza, filósofo judío nacido en Ámsterdam, dedicó su vida a descubrir cómo puede el hombre superar la violencia, los vicios, la alienación social y los dogmas religiosos con los que vive cotidianamente, y con esto, poder alcanzar una felicidad mayor. Es en su obra cumbre, La ética demostrada según el orden geométrico, donde intensifica esa búsqueda. Después de haber aprendido por experiencia que todas las cosas que suceden en la vida ordinaria son vanas y fútiles, decidí investigar si existe algún bien que fuera verdadero, más aún, si existe algo que, una vez hallado y poseído, me haga gozar eternamente de una alegría continua y suprema. Pero para poder hallar aquella alegría continua y suprema, primero es necesario conocer nuestra realidad, qué es, qué la conforma, cómo se relacionan sus partes, cuáles son sus límites. El punto de partida de este análisis racional de la realidad y de la naturaleza humana es Dios. Antes de pasar a la definición spinoziana de Dios, es importante aclarar que el Dios de Spinoza no es una persona ni tiene forma humana. Como tal, no posee voluntad ni intelecto. Dios no crea ni destruye por elección propia. Tampoco posee valores propios de los seres humanos como la sabiduría, la bondad, la misericordia o la empatía. Pensar en Dios como un ser antropomórfico es reducirlo y limitarlo. El Dios de Spinoza no es más que la naturaleza misma, infinita y poderosa, necesaria y perfecta, real y tangible. Dios, sustancia y naturaleza son sinónimos, significan lo mismo. Spinoza refuta la idea de que Dios le dio sus mandamientos a los hombres. Dios no impone, Dios no desea, Dios no ordena ningún tipo de sumisión. Ordenar implica desear, y desear implica tener una carencia. Decir que Dios tiene carencias es caer en una idea inadecuada sobre lo que es Dios. Todas esas ideas acerca de que debemos temer a la ira de Dios y no cuestionar sus designios para ir con Él una vez que morimos, obedecen más a la manipulación de gobernantes y sacerdotes que a una realidad objetiva y racional. No hay un más allá, no hay un plano trascendente donde viva Dios. Dios está aquí en el mundo porque es el mundo mismo, y podemos contemplarlo en un atardecer, en el canto de un ave, en la sonrisa de un amigo, en la armonía ordenada de todo lo que existe, como dice Einstein. En ese sentido, cuando se habla de armonía, quiere decir que todo está determinado a existir y obrar de cierta manera. Todo fenómeno de la naturaleza o Dios es necesario. Como también dijo Einstein, Dios no juega a los dados. Dicho esto, veamos lo que nos dice Spinoza acerca de Dios. Spinoza define a Dios como un ser absolutamente infinito, una sustancia constituida por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia infinita. La primera característica del Dios de Spinoza es que es infinito, abarca toda la realidad y está en todo lo que existe. Dios vive y está en todas las cosas de la naturaleza. No puede separarse de ellas porque todas vienen de Él, desde el grano de arena más pequeño hasta el océano más grande, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, desde el ser más grande hasta el más pequeño, incluyendo al ser humano. Lo segundo que nos dice esta definición es que Dios es sustancia, y por sustancia debemos entender aquello que es en sí y se concibe por sí mismo, es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa. Esto significa que Dios es causa de sí mismo, no hay nada que esté por encima de Él, no depende de nada ni de nadie para existir, es la base con la cual se genera y se estructura la realidad. Nadie creó a Dios. Spinoza nos dice que nace por la propia necesidad que tiene de existir. Dios no es casualidad, es, como ya se dijo, causalidad de sí mismo y de todas las cosas. La tercera cosa que podemos sacar de la definición spinoziana de Dios es que es una sustancia constituida por infinitos atributos. Los atributos son las propiedades o cualidades de Dios. Gracias a estos atributos, los hombres podemos percibir su existencia. Pero a pesar de que Dios posee infinitos atributos, el hombre solo conoce dos, la extensión y el pensamiento. ¿Pero por qué conoce solo esos dos? Porque el hombre mismo es una forma de la extensión y del pensamiento, es decir, es mente y cuerpo. Es a partir de este análisis de Dios que Spinoza estudiará la naturaleza humana y el paralelismo que hay entre mente y cuerpo, siempre poniendo el conocimiento como el potenciador de todo cambio, de toda transformación de nuestros actos.
Cuando un hombre posee el conocimiento adecuado de Dios y de su realidad, logra su verdadera libertad y la felicidad suprema. Vivirá su vida de manera ética y se hermanará con todos los hombres. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.